Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender el llamado de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes a esta charla, entrenamiento técnico comercial de bujías Denso. Es una actividad que está enmarcada en el ciclo de charlas y conferencias técnicas que la Cámara para informar y mantener informado a todo lo que es el sector, tanto de comerciantes y consumidores finales. También no podemos dejar de nombrar a los talleres mecánicos y a sus mecánicos. El día de hoy nos acompaña el señor, un representante de Bujías Denso, el señor Camilo Suárez. El señor Camilo es profesional del mercado y publicidad con 12 años de experiencia en la industria automotriz, talleres de servicios y compañías autopartistas. Entre el 2011 y el 2016, con el distribuidor de la marca Mercury Marine, motor y equipos náuticos en Colombia, donde estructuró una red de servicio postventa con más de 9 puntos de servicio a nivel nacional. Posteriormente trabajó en el área de soporte técnico de un taller de servicio automotriz, miembro de la red Eurotaller Cali, en Colombia. En el año 2017 ingresó a una de las principales compañías y distribuidoras de repuestos en el país a cargo del desarrollo de la marca Denso y todo el portafolio de partes eléctricas, donde tuvo la posibilidad de gestionar a nivel de compras y soporte técnico y apoyo a la fuerza de ventas de marcas importantes del mercado autoparte, como Denso, Valeo, Service Perú, Male y Bari, entre otras. Actualmente forma parte del equipo de Denso como gerente regional de ventas para América Latina. Bueno, señor Camilo, agradecemos muchísimo toda la colaboración que nos está dando al día de hoy. Es importante recordar que esta actividad está auspiciada por Representaciones Godoy, un afiliado nuestro y que nos acompaña constantemente en este tipo de actividades. Señor Camilo, lo dejo con su público. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Espero que me escuchen adecuadamente Sí, lo y que se escuchamos encuentren bien. todos de la mejor manera posible. Quiero en nombre de Denso agradecer por este espacio tan importante para nosotros y la oportunidad de hablarnos ustedes sobre algo que para nosotros es tan importante y es el mercado de bujías. Entonces, quiero a nuestro distribuidor autorizado Regodoy y vamos a entrar en materia a conversar un poco sobre nuestra compañía. Nuevamente, mi nombre es Camilo Suárez, para quienes acaban de llegar, y quiero que por favor cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta, pues tendremos un espacio especial para hacerlas. Pueden adelantarse a través del chat o pueden esperar y en ese momento poder realizar sus preguntas o las inquietudes que tengan para que podamos optimizar el tiempo. Entonces quiero contarles un poco sobre Denso. Denso es una compañía japonesa, muchos de nosotros ya lo sabemos. Es una compañía que para un mercado tan toyotero como el mercado de Venezuela, de alguna manera es de gran conocimiento y nos encanta tener tanto, digamos que tanta participación en este mercado, lo cual agradecemos muchísimo. Pero bueno, es una compañía que nace en 1949 en Japón, lleva aproximadamente 71 años ya casi en el mercado y la idea es que los que más conocen esta marca con mayor tiempo, digamos, que conocieron Nippon Denso y otros nombres comercialmente, como llegábamos a los mercados, pero a partir de los años 70, pues somos Denso, y a partir de los años 70 hay un punto de quiebra importantísimo, y eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero nuestra facturación es una facturación bastante importante a nivel de lo que es el mercado de repuestos del mundo, y son 47.6 billones de dólares en lo que fue nuestro año fiscal inmediatamente anterior. Y pues somos una compañía con más de 170.000 empleados y presencia en más de 38 países, con fábricas donde desarrollamos diferentes tipos de productos. En Long Beach, California, está ubicada una parte importante de esta compañía y es Denso Product Services. Es la compañía de la cual yo hago parte, con más de 100, de 500 empleados que estamos allí dedicados netamente al desarrollo del aftermarket. Y es una compañía que está fundada en 1971 en América, lo cual está, digamos que, llenándonos de orgullo enormemente, y es llevar 50 años en el continente trabajando directamente y buscando la manera de acercarnos a nuestros usuarios de la mejor forma. Entonces,
es un logro para nosotros y estamos celebrando este año esa meta de haber llegado a 50 años y esperamos seguir muchísimos más. Entonces, la distribución de nuestros productos en Venezuela, pues a través de Regodoy tenemos una cadena de distribución importante y un canal oficial para adquirir los productos en el mercado, y queremos ser muy enfáticos en eso y que ustedes tengan la posibilidad de conocer estas líneas de contacto directo y información de estos distribuidores que son con quienes pueden obtener producto de la manera más idónea en cuanto a niveles de precios, de respaldo y sobre todo productos 100% originales, que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, en el mundo, pues para hablar de Denso, en el mundo tenemos una gran cantidad de clientes que en nuestra rama de equipo original o como fabricantes de equipo original atendemos y servimos con una gran cantidad de partes de diferente índole, pero tenemos, digamos que una concentración importante a nivel de equipo original como proveedor de las grandes marcas. Prueba de ello es que estamos en este momento siendo el proveedor número uno en el ranking de proveedores de América Latina y el proveedor número 2 en el ranking de proveedores de Honda, de Chrysler, perdón, y de General Motors, dos compañías importantes también para el mercado. Entonces, eso es muy importante, que consolida a nuestra compañía como un proveedor muy sólido, un proveedor fuerte en ese mercado de equipo original, no solo en vehículos, sino también en motocicletas, donde proveemos con gran cantidad de componentes a las 4 marcas principales de Japón y de Asia y el mundo principalmente, que son Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, los 4 grandes, y a muchas otras marcas también, entre otros equipos deportivos. Y ese es un tema interesante porque las patentes, el estudio, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos que están protegidos bajo patente, pues es la clave de crecimiento de compañías como Denso, y es lo que nos ha llevado a ser un proveedor de tecnología y de sistemas para la movilidad y para la industria automotriz más grandes del mundo. Entonces, eso es interesantísimo y nos llena de orgullo estar en el deporte y tener lo que llamamos el espíritu Denso, siendo algo de verdad loable y donde hemos obtenido muchísimos logros a través de probar diferentes componentes que desarrollamos pensando en las competencias y en ese alto performance que se necesita para estar en lo más alto siempre de todas las competencias en las que estamos, y luego aplicando toda esa tecnología al día a día, a la calle y a los autopartes y a los repuestos que nosotros usamos en nuestros vehículos. Entonces, la cuna de desarrollo más grande que tenemos es estar presentes en todos estos deportes y llevar con orgullo la bandera y la marca Denso en lo más alto siempre. Prueba de ello, llevamos por 3 años consecutivos siendo ganadores de la carrera más exigente del mundo, que es las 24 horas de Le Mans, y a donde participamos con un equipo que se llama Toyota Gazoo Racing, y que es un equipo en el cual no solo aportamos a nivel de sponsoring, sino con muchos componentes que hay en esos vehículos y que vamos a llevar al mercado más adelante en el futuro. Entonces, entrando un poco más en materia, pues hablamos de nuestro portafolio de productos, primero un portafolio completo, supremamente amplio, con soluciones para gran número de negocios, digamos, en este segmento del mercado de reposición, pero donde tenemos una fortaleza indiscutible en lo que son las bujías de encendido, que es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, donde tenemos también portafolios muy fuertes en temas de filtración para motor, de aceite, de aire, filtración de cabina para aire acondicionado y filtración de combustible, diésel para algunos vehículos, también algunas aplicaciones. Entonces son portafolios importantes donde hemos traído un poco de eso que hacemos como equipo original para los fabricantes y lo hemos traído a este mercado de reposición de alguna manera para que lo podamos obtener y podamos continuar con de alguna forma esos estándares de calidad en nuestros vehículos, encontrando ese tipo de piezas en el mercado. Entonces, otros productos importantísimos: sensores de oxígeno, bombas de combustible y módulos de combustible completos, alternadores, motores de arranque, y bueno, una gran cantidad que más adelante seguramente tendremos mucho más espacio para trabajar y para comprender mejor. Bobinas de encendido, que es un portafolio que está en este momento siendo muy importante para nosotros y foco de desarrollo en muchísimas aplicaciones, así como aire acondicionado, compresores, que desde Brasil ahora tenemos una fábrica de equipo original, pero que también estamos tomando de ahí productos para llevar al mercado, y son esos compresores para marcas importantes que están en el cono sur de nuestro continente, como lo son Volkswagen, como lo son también, por ejemplo, Toyota, Mercedes-Benz y diferentes marcas que en Brasil y en Argentina están fabricando vehículos y a los cuales estamos dando ese tipo de
productos como proveedor de equipo original. Entonces, entremos en materia, vamos a hablar de bujías de encendido y vamos a entender entonces, al hablar de bujías, que más allá de un componente que tenemos destinado a una función que conocemos y es la de generar una chispa entre sus electrodos que encienda esa mezcla de aire y combustible y genere movimiento en nuestro motor, pues es un elemento que está sometido a unas condiciones supremamente importantes que debemos nosotros tener en cuenta. Esas condiciones son presiones supremamente altas que de alguna manera ponen a prueba estos materiales de fabricación de las bujías, al igual que estos otros conceptos o estas otras condiciones que vamos a ver. Estamos hablando de unas corrientes absolutamente altas, que son corrientes de hasta 45.000 kilovoltios, en algunos casos letales muy fuertes, de magnitudes muy altas, y que generan seguramente también esfuerzos supremamente grandes para los materiales de fabricación de nuestras bujías. Los cambios de temperatura y los excesos, principalmente de temperatura, es un tema importantísimo y un tema que hoy vamos a abarcar mucho más adelante con mucha claridad porque hace parte de una problemática que hay en este momento en el mercado y que debemos al menos poner sobre la mesa y dialogar. Y es un tema que al someter las bujías a estas temperaturas, pues estamos de verdad exponiendo esos materiales a unas condiciones extremas que ponen a prueba su durabilidad y ponen a prueba su calidad de fabricación sobre todo. Y ni hablar de lo que son corrosión química, lo que son los problemas derivados de la humedad, los problemas derivados de todos estos elementos químicos que se generan como subproducto después de esa combustión y que van a quedar atacando no solo las bujías en la cámara, sino de ahí en adelante todo ese sistema de escape, sensores de oxígeno, catalizador y una gran cantidad de componentes que se van a ver afectados también por todo este tipo de elementos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque vemos una bujía y no es simplemente un elemento conductor que está haciendo un puente entre la energía que genera esa bobina y generando esa chispa para inflamar el combustible, sino que es de alguna manera la fuerza que genera nuestro motor a lo largo de una cantidad de kilómetros y esa responsabilidad pues solo la logra cabalmente y de manera adecuada una bujía de excelente material de fabricación. Entonces para eso tenemos que hablar de nuestras bujías U-Groove, nuestras bujías estándar y las más comunes en volumen en nuestro mercado. Son bujías que tienen unas características de fabricación que en un minuto quiero mencionarles porque de alguna forma construir y ir agregando este tipo de factores son los que determinan al final la calidad de un producto y a lo largo de su fabricación todos estos detalles con tanto cuidado lo que generan son productos de excelente calidad. Y eso es algo importantísimo porque tenemos un producto hecho, fabricado con unos componentes, unas materias primas de las cuales tenemos total control, tenemos proveedores supremamente estables y tenemos la posibilidad de, al menos en el caso de la cerámica, controlar la producción del 100% de la cerámica que utilizamos sin acudir a otro tipo de fabricantes. Es una garantía de calidad de alguna manera en nuestro producto. Tenemos un control de calidad supremamente exhaustivo que determina que el 100% de nuestras bujías salen probadas de fábrica y no solo probadas en su funcionamiento, sino en sus dimensiones, garantizando una separación entre electrodos óptima, garantizando una cantidad de condiciones que son muy importantes y que van a determinar, digamos, al final su correcto funcionamiento en el motor. Entonces tenemos una construcción interna de ese núcleo de cobre que es de cobre de la mejor calidad disponible siempre y que garantiza una conductividad perfecta y sobre todo una gestión de la temperatura que sea adecuada. Eso es muy importante. Tenemos el tema de los aislantes que están hechos 95% de aluminio y que realmente son materiales costosos para elaborar productos que sin duda impactan en su precio final, pero que garantizan que los procesos, sobre todo de disipación de calor, que son tan importantes y que ya vamos a entender mejor más adelante, pues se hagan de la mejor forma. Y de esta forma lo que tenemos es eficiencia en la operación de nuestro producto básicamente. Y tenemos unas características importantísimas a nivel de procesos de fabricación, donde tenemos elementos como las roscas, como las soldaduras que se hacen a través de brazos robóticos y a través de procesos de alta tecnología que garantizan la perfección siempre y que no intervenga la mano del hombre y que no haya ningún tipo de error, digamos, en cuanto al producto terminado. Eso es supremamente importante, sin mencionar entonces esa ranura en U, que va a ser la característica más importante en nuestras bujías U-Groove. De hecho, U-Groove traduce ranura en U y va a ser esa ranura que vamos a ver en nuestros electrodos de masa en nuestra bujía y que va a generar de alguna manera una dinámica diferente en nuestra chispa.
Entonces esto es supremamente importante porque a través de esta innovación que introdujo Denso al mercado y que patentó hace muchísimos años ya, por lo tanto es el único proveedor que tiene la capacidad por protección de derechos de hacer este tipo de ranuras e implementar este tipo de elementos en sus bujías. Entonces ahí vamos a tener diferencias importantes en el desempeño del producto, en el desempeño de la bujía, en la forma en la que se genera esa explosión y esa inflamación del combustible. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta porque va a ser un diferencial de fabricación que no va a tener ningún otro fabricante y que es tan efectivo y tan interesante el efecto que produce, pues que aplicamos en Denso no solo en las bujías U-Groove, que son las bujías de níquel estándar, sino en otro tipo de bujías que son de punta, que son las Iridium Power y que tienen un material diferente y que son de unas particularidades de desempeño mucho mejores a nivel de performance y que ya vamos a ver un poco más de eso. Pero es importante esta ranura y es importante entonces que entendamos conceptos fundamentales como son el rango térmico de las bujías. El rango térmico es una unidad de medida y eso es algo que debemos tener muy claro. Una unidad de medida que se le da la capacidad que tengan las bujías de disipar y de controlar y de manejar de alguna forma, hablando en palabras coloquiales, esa temperatura que se produce en su proceso de generación de chispa y en la inflamación de ese combustible, aire y todos esos elementos que llevamos a la cámara. Entonces, el rango térmico es una unidad de medida y por lo tanto se asigna en relación y siendo muy coherentes con un factor importantísimo que es la temperatura de operación del motor. Dependiendo de a qué temperatura funciona el motor, vamos a determinar qué rango térmico debe tener una bujía en ese motor. Y esto es un concepto fundamental y de ahí pues vamos a entender que el rango térmico no va a estar ligado jamás ni a la altura, ni al clima, ni al tipo de vehículo, ni a ningún factor diferente al rango de operatura, de temperatura de ese motor. Y que el rango de temperatura se mantiene en sus niveles correctos cuando un vehículo está con sus componentes de sistema de refrigeración completos, cuando no le falta su termostato, cuando tiene su radiador en óptimas condiciones, sin obstrucciones, y cuando la temperatura de operación es acorde a lo que determina ese fabricante. Esto es supremamente importante y es un factor que debemos tener muy claro porque va a definir no solo el desempeño de la bujía, sino una gran cantidad de factores más adelante. Entonces, ese rango térmico que tenemos y que vamos a elegir en función de la temperatura de operación del motor, pues va a estar determinado dentro de nuestra bujía por la cantidad de aislante que hay al interior y que le impida o le permita de alguna manera ese flujo de temperatura de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, con ayuda del bloque de todo el sistema de refrigeración, con ayuda del vientico que pueda llegar allí si es un motor de motocicleta, por ejemplo, y con muchos factores que tenemos que analizar en cada caso puntual para entender la operación de la bujía. Entonces tenemos rangos térmicos calientes y rangos térmicos fríos, y ese es un concepto que hemos escuchado toda la vida y que a veces nos dificulta un poco su entendimiento, el hecho de que haya tantas diferencias en rangos térmicos entre fabricantes y demás, pero ya les explico el truco para eso y cómo quitarse ya de una vez por todas ese problema que es tener una bujía en la mano y no entender cómo homologar otra o cómo compararla con una bujía de otra marca. Pero entonces básicamente vamos a tener bujías frías cuando estas bujías pues tengan una cantidad de aislante suficiente que le permita a ese bloque hacer un contacto con la rosca, con la culata y disipar correctamente ese calor. Y para eso tan importante como cualquier otro elemento es la rosca, que sea una rosca bien hecha, que ajuste perfectamente en la culata y que le permite ese ajuste perfecto, pues esa transmisión de calor de manera adecuada. Cuando tenemos una rosca que no funciona bien, cuando tenemos una culata que tiene deteriorada esa rosca, pues ese motor va a tener problemas en esos procesos de disipar el calor y eso va a ser un tema importantísimo que va a determinar también la vida útil de la bujía en muchos casos y su desempeño principalmente. Entonces tenemos que esa cantidad de aislante, a mayor o menor cantidad de aislante, pues le va a dar a la bujía la capacidad de mayor o menor disipación de calor. Y ese es básicamente el concepto del rango térmico. ¿Qué pasa con ese concepto de rango térmico? Pues que ya a partir de este momento tenemos la capacidad de entender básicamente cómo va a funcionar la elección de un rango térmico en un motor que indica que una bujía sea fría, una bujía sea caliente. Cuando una bujía sea caliente, pues va a ser una bujía que en sus números dentro de la nomenclatura Denso, pues va a tener números bajos, puede ser un 9, puede ser un 14, un 16, y nos va a indicar que entonces tiene dificultades para transmitir el calor de adentro hacia afuera, esa bujía, porque tiene una gran cantidad de aislante y entonces va a tener un mayor
una mayor temperatura de operación. Si por el contrario vamos hacia los números de arriba, entonces, y vamos a tener una bujía mucho más fría, lo que tenemos es que la transmisión de calor va a ser mucho más eficiente, y al tener ese intercambio de calor ahí permanentemente de la forma más eficiente, lo que tenemos es la capacidad de gestionar los incrementos y la temperatura más alta. ¿Y esto en función de qué tenemos que verlo? En función de la temperatura de operación del motor. Entonces, el truco que les iba a dar es que estas tablas están en muchos lugares y nos permiten comparar los rangos térmicos dependiendo del fabricante y entender un poco la nomenclatura o la descripción que pone cada fabricante en sus bujías. Entonces, esto va a ser muy importante porque esta bujía que tengo en la mano, una W16, pues va a ser equivalente entonces en el rango térmico a una número 5 en la marca NGK y en la marca Champion A12 y en la marca Bosch A8, y ya tenemos una información súper valiosa que a partir de ahora debemos tener claro cómo utilizar y cómo sobre todo buscar cuando tengamos problemas. Entonces, tenemos un motor aquí en este ejemplo que les voy a dar de lo que es el rango térmico aplicado a la realidad, y es entonces un motor allí pues funciona en un rango de temperatura adecuado, óptimo, de entre 500 y 900 grados centígrados. Eso va a ser el estándar más o menos de los motores que utilizamos en los vehículos actualmente, aunque hay una tendencia fuerte a que haya un incremento en la temperatura de operación de los motores a raíz de que se reducen los tamaños, se incrementa la potencia a través de turbos y otros elementos, y eso está cambiando un poco el juego, pero en general, en una visión global, lo que tenemos es que la temperatura de operación siempre va a estar en estos rangos, entre 450, 500 grados y 900, 950 grados centígrados. Eso va a ser un estándar, y si para ese estándar colocamos una bujía fría que va a tener, digamos, esos problemas para mantener la temperatura, porque la disipa muy fácilmente, porque la saca muy fácilmente hacia afuera a través de todos los elementos que ya vimos anteriormente, pues esa bujía en ese motor particularmente no va a llegar a una temperatura óptima y a una curva de potencia adecuada para ese motor. Pensando en eso, entonces, si ponemos una bujía intermedia que tenga, digamos, la capacidad de incrementar y mantener una temperatura óptima de trabajo y trabajar alineada con la temperatura de operación de ese motor, que siempre va a mantener en ese rango de temperatura entre 500 y 900, pues aquí vamos a tener que no solo obtenemos la potencia ideal en términos de durabilidad, de vida útil de la bujía y en términos de rango de seguridad y de una operación segura de nuestro motor, sino que vamos a evitar que de pronto pueda presentarse un problema como este, que es un problema en el que por el rango térmico muchas veces o por incremento en la temperatura de nuestro motor, dados muchos factores diferentes, y de eso vamos a hablar enseguida, pues lo que tenemos es que la temperatura de nuestra bujía es tan alta que se presenta un problema de incandescencia en sus materiales. Y ese problema de llegar hasta el margen de autoencendido lo que va a generar es que haya un riesgo enorme de provocar daños, de fundición de los metales de las bujías, de generar problemas de los pistones, por ejemplo, de que el punto caliente de nuestro motor se incremente y empiece a deformar y a causar otro tipo de problemas que se generan por exceso de temperatura. Entonces es muy importante por eso la elección correcta de un rango térmico y tener muy claro que se va a elegir en función de la temperatura de operación de cada motor. Y eso va a variar muchísimo, va a depender de muchas variables, pero debemos tenerlo claro, y sobre todo los fabricantes lo tienen muy claro. Por eso los rangos térmicos que determinan los fabricantes para la operación de un motor específico, pues se deben respetar a lo largo de toda la vida útil de ese motor. Y si las condiciones de temperatura se mantienen, pues mantener el rango térmico, porque no va a ser algo que podamos cambiar si mantenemos todo funcionando correctamente. Entonces, un concepto importante que me parece necesario dejar muy claro antes de introducirnos en esto, que es un poco lo que podríamos llamar la distribución de temperatura en la bujía cuando está haciendo su operación. Y tenemos una gran cantidad de componentes en la bujía que están sometidos a esfuerzo, a temperatura, a tensión, y que por ende pues van a tener que soportar grandes temperaturas en su operación. Tenemos un elemento que es el elemento del terminal en la parte superior de nuestra bujía, por ejemplo, que solo absorbe un 2% o donde solo se concentra un 2% de la temperatura total de este proceso. Tenemos, por ejemplo, la cerámica, la parte de la estructura de la llave de nuestra bujía, el housing de nuestra bujía, donde se concentra aproximadamente un 10% de temperatura, y tenemos que en realidad la temperatura elevada pues la vamos a encontrar en la parte interna de nuestra bujía, en nuestro núcleo,
a donde se concentra el 38% de esa temperatura. Entonces, la lógica que nos dice y lo que hemos podido tratar de anticipar un poco este espacio y lo que hemos podido investigar es que hay un tema gravísimo cuando se pierde esta proporción en nuestro elemento, en nuestra bujía, al interior de nuestro motor. Esa proporción se puede perder por muchísimas razones, pero básicamente en el punto 1 tenemos en la ilustración el refrigerante del motor que va a estar recorriendo permanentemente y tratando de refrigerar esta zona. Entonces va a ayudar a que esa temperatura no se eleve sin control alguno, digamos. Y tenemos también que en el punto número 2 vamos a tener un refrigerado que se va a dar gracias al combustible. Y ese combustible debemos entenderlo no solo como el que genera esa explosión al interior de nuestro motor con el aire que ingresamos a través de la admisión, sino que va a ser también un elemento que tiene dos funciones muy importantes, la función de lubricar y la función de refrigerar. Entonces, cuando tenemos problemas en esa función de la refrigeración que hay en nuestro combustible, lo que vamos a tener es que se va a perder esta proporción y este balance en la temperatura de nuestra bujía y se va a disparar la temperatura en nuestros electrodos de manera descontrolada, lo que va a generar una gran cantidad de problemas de desgaste prematuro, una gran cantidad de problemas de fundición, muchas veces del material, y una gran cantidad de problemas derivados de ahí. Entonces tenemos que entender un contexto importantísimo y es un contexto el cual he tratado de construir con algo de investigación en los últimos días y conversando con personas de Venezuela precisamente que me pudieran permitir entender un poco qué está pasando y es una realidad la que tenemos en cuanto a que el abastecimiento del combustible a partir del año anterior y los problemas para la generación de combustible y la importación de combustible en añicos han cambiado un poco las reglas de juego que tenemos en el mercado y con la que estamos nosotros jugando en nuestros vehículos, si me permiten esa expresión. Entonces, tenemos un combustible ahora que tiene unas características un poco diferentes, según lo que puedo investigar, a lo que tradicionalmente se ha producido en el país y a lo que tradicionalmente pues, utilizamos como gasolina general, gasolina etílica, para nuestros vehículos y pues un poco desglosando la situación, lo que he logrado pues, ver a raíz de diferentes lecturas que he podido hacer es que tenemos un combustible importado de un octanaje supremamente alto. Este octanaje supremamente alto, pues lo que genera es que primero hay un exceso de eficiencia energética en el proceso de combustión y debemos entender ese exceso de eficiencia energética como un incremento en la temperatura básicamente. Es mucha más potencia, es mucha más temperatura y es un poco un elemento que vamos a tener que analizar y sucede en el momento en el que se trata de rendir esa gasolina y se trata de degradar para bajarle su octanaje y poderla adecuar de alguna forma al consumo y a lo que requiere el mercado. Entonces esos procesos de degradación del combustible pues no están claros, no están de alguna forma en literatura ni en fichas técnicas que uno pueda comprobar, pero denotan que se han realizado ciertas mezclas y ciertas pruebas de alguna manera para resolver una situación de abastecimiento natural y eso sin duda lo que más ha afectado es la calidad del combustible que están utilizando y sobre todo ciertas proporciones a nivel de aditivos y a nivel de elementos que van a ser muy importantes para que la gasolina funcione correctamente. Entonces eso es un tema que debemos coger con pinzas de alguna manera, sobre todo en una situación en la que están en Venezuela, donde no tenemos claridad, porque según lo que puedo investigar, no hay estudios fisiológicos que nos puedan, digamos que, dar información sobre el estado de este combustible, sobre el rendimiento de este combustible, el nivel de octanaje y demás, debido a que hay problemas, digamos, en ese tipo de laboratorios. Y entonces, de alguna forma, el mercado está sometido a esta situación en la que tenemos muy seguramente unos inconvenientes que desde la poca información que yo pude obtener con la investigación que hice, pero al ver algunos síntomas, al ver algunos ejemplos, al ver algunas situaciones que son reales y que me compartieron personas que están en Venezuela y que de alguna forma están teniendo problemas que son generalizados y que muy seguramente ustedes también están teniendo o han tenido o conocen a alguien que han tenido, pues me parece importante hacer ese contexto y entender un poco qué puede estar pasando en el momento en el que tenemos un combustible que al tratar de bajar ese octanaje y de rendirlo por una diferencia tan amplia de octanaje, pues lo que vamos a hacer es que se van a cambiar las proporciones de esos aditivos, de esos refrigerantes, de esos elementos antidetonantes y una gran cantidad
de componentes que hay en el combustible y que son los que permiten de alguna manera mantener controlada su funcionamiento, su operación, a nivel de operación de los motores, sino también a nivel de almacenamiento y a nivel de esa cadena de suministro, que es un tema tan importante, porque no podemos dejar de lado algo que es supremamente complejo, y es que de acuerdo a la situación que hemos podido identificar, de acuerdo a lo que me han dicho, pues el abastecimiento de combustible no está del todo regulado, y los cortes y el hecho de que se tengan que cerrar estaciones de servicio durante determinado tiempo, el hecho de que esos tanques permanezcan vacíos y con un mantenimiento limitado de alguna forma por las circunstancias, pues lo que hace es que también es un gran enemigo de la calidad de ese combustible y también va a aportar a que haya una desproporción, un desbalance ahí de todos esos componentes que tenemos y que deben estar de alguna forma alineados para trabajar correctamente. Entonces, estos combustibles, pues la gasolina etílica que utilizamos generalmente en el mundo de los motores de combustión interna, pues es un elemento compuesto básicamente de heptanos, que son, digamos, la base del combustible y derivados del petróleo, fraccionados del petróleo. Entonces, esos heptanos hay de muchos tipos y hay muchos heptanos diferentes. Entonces, en la ausencia de estudios, en la ausencia de pruebas, en la ausencia de fichas técnicas, yo no puedo aventurarme a generar una teoría o a generar una especulación sobre lo que puede estar pasando, pero hay que tener en cuenta que tipos de heptanos hay muchísimos y que hay unos que son, digamos, beneficiosos en términos de la operación de los motores, y me refiero a lo que se puede llamar alcanos de cadena ramificada, hablando técnicamente, y son los que permiten, digamos, una explosión mucho más controlada, los que permiten que el combustible se queme con mucha menor rapidez, que se queme despacio y que no explote y que no sea, digamos, algo tan detonante de alguna manera, porque eso también va en detrimento de los procesos de nuestros motores. Entonces se necesita controlar también esa capacidad explosiva del combustible a través de muchos aditivos, y al perder la proporción de esos aditivos, pues ahí es donde vamos a tener problemas y donde vamos a ver que nuestra gasolina va a perder de pronto la capacidad refrigerante que es tan importante y que evita que pasen este tipo de situaciones derivadas de los excesos de temperatura y derivadas de otros componentes como humedad, que claramente se detecta de acuerdo a las imágenes y otras situaciones que generan sulfuros y demás. Entonces es un tema complejo, pero entendiendo un poco el contexto de la situación y con la información que hemos podido, digamos, entender y lastimosamente la falta de control de calidad que aparentemente hay en todos esos procesos ahora de distribución y de comercialización de gasolina, pues va a ser una situación que va a generar un daño prematuro de muchos componentes, no solo de bujías, y que va a atentar contra la vida útil de todos sus vehículos, no solo a nivel de las bujías, como les digo, sino a nivel de empaquetaduras, a nivel de pistones, a nivel de anillos y a nivel de una gran cantidad de componentes que van a sufrir un deterioro muy prematuro, sobre todo por ese exceso de temperatura. Entonces, pensar en las modificaciones o pensar en que se está modificando de alguna forma la temperatura de operación de nuestros motores debido a este combustible con estas características, pues nos debe también permitir entender que se están cambiando las reglas de juego en el motor y que se están sometiendo a nuestros elementos a unas condiciones para las cuales muy seguramente no están 100% fabricados y que ponen a prueba sus materiales de fabricación sin importar marca o sin importar el elemento de manera increíble. Entonces, esto va muy alineado a lo que es el concepto de rango térmico, a la elección de rango térmico, y pues en este video que vamos a ver en en 1 minuto 30 creo que dura para entender un poco las implicaciones de estos conceptos de elección de rango térmico, pues vamos a tener la posibilidad de avanzar en el tema y resolver algunas de sus preguntas hasta ahora. Choosing the right spark plug is critical. Your vehicle's performance depends on it, and one of the most important factors to consider is getting a spark plug with the correct heat range. If the heat range is too cold, carbon fouling may develop, which causes the engine to run rough, lack power, consume more fuel, or not run at all. If the heat range is too hot, you'll encounter detonation and pre-ignition, which can ruin an engine. Unfortunately, there's not a standardized scale for heat range across the industry, so it's important to understand how a manufacturer's scale works to ensure you're getting the spark plug that's right for you. Denso's scale uses low numbers for hot plugs that are used in cold engines. These are usually industrial small engines like lawnmowers. High numbers designate cold plugs that are used in hot engines,
These are typically high-performance engines with high compression and forced induction, for example, a race car. Common cars are typically in the middle. Let's look at the plugs themselves to see how their design differences affect their heat range. Note that these changes are internal and cannot be seen on the outside of the plug. A hot plug, remember that's one with a low number, has a long ceramic insulator and a large gas pocket. Since heat has a longer distance to travel, heat dispersion happens at a lower rate and the plug stays hotter. A cold plug, one with a high number, functions in the opposite way. The insulator is shorter and the gas pocket is smaller. This increases the rate of heat dispersion, keeping the plug cooler. For the majority of applications, the factory recommended heat range is the best for the engine. However, significant engine modifications would warrant looking at a colder plug to help prevent detonation. You can easily find the heat range on Denso spark plugs by looking at the part number printed on the side. We hope this brief tutorial helps you understand heat range better so you can ensure optimized performance in your vehicle. To learn more, visit densoautoparts.com. Bueno, entonces, importantísimo, el video infortunadamente está en inglés, pero básicamente resume lo que pude hablarles previamente referente a los incrementos de temperatura, los riesgos y lo importante de una correcta elección de rango térmico. Tan importante es como que si el rango térmico es muy frío, pues vamos a tener muchos problemas, baja potencia en el motor, problemas de carbonización en la bujía y una vida útil en la bujía que tampoco va a ser la adecuada, un consumo muy alto de combustible, por ejemplo, pero pues no vamos a correr riesgos cuando tenemos, por el contrario, esos incrementos de temperatura como los que podemos estar en este momento analizando, viendo y experimentando en el mercado de Venezuela, y que lo que están produciendo es que por este exceso de temperatura, pues no solo la vida útil de las bujías esté supremamente corta, sino que hay otro tipo de problemas a mediano y a largo plazo que puede que ahorita no sean tan visibles, tan notorios, pero que a nivel de desgaste, a nivel de pérdida de compresión y a nivel de una gran cantidad de consecuencias que tiene el uso de este tipo de combustibles con estas especificaciones y características, pues más adelante van a empezar a ver y que muy seguramente van a ser un problema grande para ustedes como usuarios. Entonces es un tema delicado que entiendo que obedece a muchos factores ajenos a nuestro control, pero que sin duda a través de este contexto pues pretendo que entendamos y que sobre todo podamos dimensionar. Entonces, hablando de otros conceptos importantes, pues la separación entre electrodos es un concepto fundamental en cuanto a que nos va a permitir la operación de una bujía en los estándares adecuados, acordes, una correcta operación. Y entonces este tema va a ser muy, muy importante para nosotros y vamos a tener en cuenta que la elección la elección de esa separación entre electrodos es un factor muy importante para nosotros como fabricante de bujías porque está muy ligado a un resultado exitoso en la operación del producto. Entonces, es algo tan importante que dejar la alineación y la separación entre electrodos a los técnicos instaladores, pues sugeriría un nivel de riesgo alto en que no fuera un producto que estuviera 100% dentro de los estándares y cumpliera con la satisfacción de nuestro cliente. Por esta razón, entonces, los fabricantes empiezan a generar bujías con una separación entre electrodos ya determinada desde fábrica a un nivel de exactitud muy alto que le permite a ustedes recibir un producto calibrado dependiendo de la nomenclatura y si, por ejemplo, tiene el número 11 al final, pues con una separación entre electrodos que va a ser de 1.1 milímetros, o si por el contrario, como esta referencia W16 EPRU, pues no tiene un número al final, nos va a indicar que la separación entre electrodos en este caso es la mínima. Entonces, súper importante este tema porque vamos a garantizar un correcto funcionamiento en el motor cuando la separación sea la adecuada y vamos a obtener sobre todo un rendimiento y una vida útil acorde a lo que esperamos cuando tenemos una correcta separación entre electrodos. Esto es un factor muy, muy importante y un concepto que debemos tener muy claro, así como el hecho de que como fabricante Denso incorpora un elemento de resistencia, un elemento resistivo en sus bujías que tienen esta característica, letra R en su nomenclatura, y estos elementos resistivos, pues además de contribuir enormemente a la reducción y supresión de ruidos, del encendido y de la operación del motor,
pues va a permitir que muchos otros elementos electrónicos puedan trabajar sin problema y pueda estar, digamos que controlada toda esa corriente y todas esas radiofrecuencias permanentemente. Entonces, estas bujías con resistencia son importantísimas, las vamos a identificar con la letra R en nuestro portafolio de bujías, y es un concepto importante que tengamos en cuenta que actualmente la mayoría pues manejan unos valores o unos rangos de resistencia que vamos a encontrar siempre en las bujías originales denso por debajo de los 5 kiloohmios. Ese siempre lo digo con asteriscos y entre paréntesis, porque vemos una tendencia fuerte de fabricantes de motores, y asimismo a nosotros nos toca ir evolucionando que con esas tendencias a elevar los valores de resistencia y a variar esos valores en función de diferentes elementos del motor y en función de diferentes objetivos que como fabricantes tienen. Y por esta razón empezamos a ver algunas bujías que tienen una resistencia de 10.000 ohmios o de 10 kiloohmios, que van a ser un poco diferentes a las que estamos acostumbrados y que no van a trabajar de la misma forma en los sistemas actuales que están diseñados para otro tipo de resistencias. Estas bujías pues tienen una característica especial, que es esa resistencia de 10.000 kiloohmios, y debemos tenerlas muy en cuenta porque básicamente nos van a permitir identificar motores que tienen características y particularidades especiales y hacer un trabajo mucho más eficiente a nivel de venta cuando tengamos este tipo de requerimientos. Muy importante y muy importante entonces entender que esta nomenclatura, que esta forma en la que Denso denomina sus productos y le da, digamos, a cada producto ese nombre que nosotros vemos como un código alfanumérico, pues nos va a dar una información muy importante de nuestro producto. Una información del producto, de las dimensiones, de los diámetros de esa rosca, de unas características de alcance o de proyección del electrodo en muchos casos, y todos esos valores pues los vamos a tener que entender muy bien al momento de pretender de alguna u otra manera pues homologar una bujía, entender las dimensiones de las características de una bujía, etcétera, etcétera. Entonces, el primer dígito nos va a indicar siempre ese tamaño o ese diámetro de la rosca, y nos va a indicar qué tipo de llave vamos a necesitar para la instalación de esa bujía, el tamaño de ese hexágono que va a ser muy importante. El rango térmico, que ya lo vimos, ya lo entendemos mucho mejor y ya sabemos de qué se trata ese concepto, pues va a estar determinado por ese número, que puede ser en el ejemplo de la pantalla 16, al igual que en esta bujía que tengo, W16, y va a ser, digamos que, el rango térmico o la unidad de medida que determine qué temperatura está, digamos, esa bujía destinada para recibir y en qué rango de operación de motor. Entonces tenemos la proyección o la longitud de la rosca, el alcance de nuestra bujía, que va a ser un valor súper importante, porque una bujía demasiado larga pues puede generar problemas, ya lo sabemos, y esa medida nos la va a dar, digamos, esa característica. Posteriormente la R en este caso, porque es una bujía resistiva que incorpora resistencia, y una característica especial que es la U, en este caso por la ranura en U que tiene nuestra bujía U-Groove, y que puede ser otra en función de qué característica especial, si tiene arandela de acero inoxidable, si tiene algún material especial en su fabricación. Eso va a variar en función de cada requerimiento de cada fabricante. Por último, obviamente, la separación entre electrodos, súper importante, que ya también pudimos ver cómo impacta de alguna manera en la operación de nuestra bujía, y de alguna forma con eso cerramos lo que es una visión muy general y muy rápida de nuestro portafolio de bujías estándar o bujías U-Groove. Estas bujías en nuestra página web, que se llama densoautoparts.com, ese es nuestro dominio y es una página interesante, bastante aburrida en su versión en inglés, francamente, y ese señor no sé si le ven cara de mecánico, pero pues yo no le veo la cara de mecánico ni por ningún lado, pero pues cambiamos esta página al idioma español, y ahí lo que vamos a tener es una gran cantidad de información que es muy útil y mucho más color y una sensación completamente diferente. Entonces la invitación es a conocer esta página web, a visitarla, a entender cómo funciona, a analizar las funcionalidades que tenemos aquí y que nos van a permitir buscar una pieza por número de parte, hacer una comparación entre diferentes productos, y muy importante, descargar lo que son estos catálogos digitales donde podemos ir y a ver con una asertividad muy alta, pues diferentes productos, diferentes marcas de vehículos con sus características de motor, de código de motor, de cilindraje, y a entender qué referencias debemos aplicarle. Entonces, compartimos muchas aplicaciones con Colombia, con el catálogo de Latinoamérica, y a lo mejor en esos catálogos van a encontrar mucha información de mucho valor para el día a día, para identificar referencias que pueden ser importantes en el mercado, y es una invitación un poco a analizar esa parte
y a que conozcan todos esos recursos que nosotros tenemos ahí para ustedes y que cada día estamos trabajando en mejorar y en incrementar y en que sean mucho más fáciles de usar y de entender. Entonces llegamos a un punto importante y es el origen de producto. El origen de producto es un tema que a lo largo de la historia de Denso como fabricante de bujías ha cambiado muchísimo y pues empezó en Japón, digamos, siendo nuestro país de origen para las bujías desde que empezamos en ese proceso de fabricarlas hace muchísimos años. Migramos posteriormente a Estados Unidos, ciertas fábricas de bujías desarrollando única y exclusivamente productos de platino y productos de iridio enfocados en el mercado de ese país. Y posteriormente pues aparecen fábricas en China y aparecen fábricas en Indonesia. Ambas ya tienen mucha tradición, son fábricas que llevan la más pequeña o la más nueva, la más reciente de alguna manera, es de hecho la fábrica de Indonesia que tiene cerca de 8 o 9 años y desde donde estamos también fabricando muchos productos ahora para nuestros mercados. Entonces, quienes llevamos un poco de experiencia con la marca Denso, vimos esa transición de los productos de Japón a Indonesia hace unos 7 o 8 años aproximadamente y posteriormente, pues, o recientemente, pues tenemos ahora esta fábrica en China, donde con la visión de compañía global, pues vamos a abastecer el mundo entero y vamos a producir unas bujías que van a tener algunos cambios, pero que sin duda van a mantener unas características de calidad importantísimas a nivel de fabricación, a nivel de materias primas y demás. Entonces quiero hablar un poco de eso, quiero mostrarles un poco esa fábrica donde estamos ahora en China trabajando y produciendo bujías U-Groove, que son bujías de equipo original para todo el mundo, y eso es súper importante entenderlo. Es un cambio global y es un cambio que la compañía hace pensando en poder en realidad abastecer al mundo entero y solucionar un problema de abastecimiento que sin duda hemos tenido en algunos periodos de la historia reciente. Y bajo estas circunstancias, pues tenemos unos cambios muy importantes que nos van a permitir varias cosas. La primera, pues cambiar un poco la imagen de nuestro producto, cambiar un poco características importantes de la imagen de nuestro producto que nos diferencien de muchas falsificaciones que hay en el mercado. Y no es un argumento que vaya a solucionar el problema, pero es un paliativo importante. Sabemos que nos van a falsificar nuevamente más adelante y van a copiar este nuevo empaque y eso no va a ser una solución al problema de falsificación, pero sin duda son temporalmente acciones y herramientas que nos van a permitir trabajar en ese norte y pelear un poco contra ese problema que tenemos y del cual ya vamos a hablar un poco más antes de cerrar. Entonces esos cambios en el color del empaque que va a tener un tono ocre o cobrizo, que va a ser un poco más claro ahorita en el producto de China, pues va a ser una diferencia importante. El país de origen, el texto del empaque va a cambiar y va a cambiar y va a ser ahora un elemento determinante porque cuando les ofrezcan bujías japonesas Denso, cuando les ofrezcan bujías U-Groove que vienen de Japón, pues muy probablemente es una falsificación porque no las fabricamos en Japón hace ya un tiempo y no las vamos a fabricar en Japón. Entonces hay que abrir los ojos y tener esta información muy clara porque es la que nos va a permitir de alguna manera entender cómo pararnos frente a esta oleada de productos falsificados que hay en el mercado. Supremamente importante este tema, entonces tengámoslo muy en cuenta y tengamos en cuenta también que vamos a cambiar el redireccionamiento en ese código QR que hay en nuestro empaque, que antes estaba llevándonos una página de Denso a nivel del mundo, Denso Global, y ahora va a estar direccionándonos a nuestra página web, que es la página Denso Products, y que es una página donde vamos a tener todos los contenidos que acabamos de ver y una cantidad de información y cosas muy interesantes. Entonces hay muchas formas ahora de entender cuando un producto es falsificado. Vamos a hacer ahora un máster en 10 minutos de cómo identificar productos falsificados y eso es importante, pero por ahora les cuento que vamos a tener unos cambios importantes a nivel de producto, vamos a tener una marcación diferente con nuestro nuevo origen que va a estar determinada por estos códigos que podemos ver como DMWX que va a identificar nuestra fábrica de China. Vamos a tener una carcasa con unas diferencias importantes, no en su calidad de fabricación de metal, el metal es el mismo, el proveedor de metal es el mismo, simplemente cambiamos un poco la forma, el shape de esa carcasa, de esa llave, para que podamos identificar más fácilmente cuando un producto sea falsificado, porque va a mantener de alguna forma los ángulos en punta que teníamos antes. Entonces, muy importante ese tema en bujías U-Groove, tenerlo muy claro. Ese diseño hexagonal ahora va a ser diferente y tenemos que conocerlo con mucha propiedad para evitar confusiones. Entonces, tenemos un material de empaque con unas diferencias importantísimas. Ahora es mucho más ecológico, mucho más aprovechable, reciclable.
y eso va a ser la diferencia, digamos, en una visión que tenemos como Denso compañía de ser carbono eficientes en 2025 y eso es algo que va a impactar lentamente nuestros productos. De hecho, les cuento a manera de noticia anticipada o de chisme, si lo quieren llamar así, que vamos a cambiar todos los empaques de nuestros productos First Time Fit, que son un tipo de producto específico, y lo vamos a encontrar ahora mucho más amigable con el medio ambiente, pero con otras imágenes o con otra imagen, digamos, un poco diferente. Entonces, hay que abrir los ojos con estas diferencias, estos materiales, la forma de nuestras bujías ahora, que va a ser un poco diferente en cuanto a las ondulaciones y en cuanto al color de esa cerámica, abrir los ojos y a identificar el producto original y sobre todo a tener criterio y a entender que el producto japonés marcado como japonés pues ya no es fabricado por Denso y eso lo convierte automáticamente en imitación o en un producto falsificado. Muy importante esa parte. Voy a seguir para evitar extendernos más del tiempo que nos han entregado para hoy. Este video no tiene audio, me va a permitir seguirles contando algunas cosas, pero es una comparación sobre lo que son el performance, el desempeño de nuestras bujías estándar versus las bujías de iridium o de platinum en este caso. Ese desempeño va a ser diferencial no solo por el material, sino por la disposición, la forma y la característica de las puntas que hay en estas bujías que le permiten a esa flama un proceso de expansión y explosión mucho más completo, mucho más rápido y optimizando no solo la cantidad de combustible, sino los otros recursos que hay al interior de la cámara y que a través del cuerpo de admisión y a través del sistema de inyección estamos llevando para generar este proceso de inflamación. Entonces, al tener este proceso de explosión mucho más rápidamente con este tipo de bujías de doble punta, aprovechamos las fases de los motores al máximo y aprovechamos el tiempo tan corto que tenemos entre fase para que se aproveche la totalidad del combustible que hay allí y por eso decimos y podemos demostrar que hay un ahorro de combustible con la utilización de este tipo de bujías de doble punta. Esto es un tema que sin duda pues para ustedes va a ser relevante no solo por el tema de ahorro de combustible, sino por la durabilidad también, que va a ser muy diferente, muchísimo mayor debido a la resistencia y a la capacidad de estos componentes de aguantar no solo las altas temperaturas, hablamos de más de 2000 grados que puede resistir una punta de iridio antes de estar sometida pues a fundición y diferentes factores que van a determinar que dure mucho más. Entonces sí es algo que yo he escuchado ya muchas veces o de varias personas en Venezuela y es que sin duda pues la durabilidad de bujías de iridio, incluso de platino, aunque presentan muchos problemas, pues está siendo mucho mejor que comparadas con las bujías tradicionales de níquel, pero entiendo también que no están rendiendo ni están teniendo un desempeño en cuanto a vida útil al 100% debido a todos estos factores que ya hemos podido mencionar desde lo que podemos entender con la información que hay. Pero básicamente pues estas diferencias nos van a dar mucha tranquilidad, son pruebas de dinamómetro, son pruebas que de alguna forma están avalando un producto que es diferente al tradicional, que tiene doble punta y que va a funcionar muchísimo mejor. Entonces, vamos a hablar algo súper rápido de diagnóstico y de instalación. Vamos a tener mucho más espacio más adelante para tocar otros temas, pero no quiero extenderme de alguna forma y siento que ya me pasé el tiempo, por lo cual les pido muchas disculpas. Es un tema básico de respeto, pero quiero hablar de la importancia de la instalación de las bujías y la importancia de aplicar un torque adecuado, correcto, que esté de acorde, digamos, al motor y al diseño de ese motor, para que ese intercambio de calor, que es, digamos, que el punto importante del rango térmico y del concepto de ese rango térmico se dé de la mejor manera. Entonces, una correcta apretada de esa bujía, una torqueada correcta, de acuerdo a las características de ese motor, pues nos va a garantizar que el contacto sea perfecto y que el flujo de calor sea adecuado. Entonces, una bujía mal torqueada, sometida a situaciones como el combustible que tenemos de alta temperatura de explosión y demás, y todo lo que hemos hablado, pues va a tener muchos más problemas para disipar el calor, para disipar esa temperatura y va a llegar mucho más rápido a ese tiempo de vida útil corto que es lo que estamos teniendo. Entonces va a ser importantísimo el apretar correctamente las bujías, el torquear nuestras bujías de la forma que indica cada fabricante de cada motor y sobre todo respetar muchísimo esas cantidades de libra-pie o esos torques que nos dicen porque van a garantizar un intercambio de valor adecuado. Y otro tema importante que está generando muchos problemas en Venezuela y es algo que pude determinar con lo que pude hablar con la gente,
es que se están extrayendo muchísimo las bujías de los vehículos para revisarlas, para inspeccionarlas, y esas extracciones de las bujías implican que cuando reinstalemos la bujía nuevamente, tengamos mucho cuidado con el torque que aplicamos en esa bujía. Cuando ya hemos instalado y hemos torqueado una bujía inicialmente, pues vamos a tener una compresión muy fuerte de esa arandela y de ese elemento que hace sello y que es muy importante para ese intercambio de calor. Y entonces al reinstalar esa bujía vamos a tener que aplicar mucha menor potencia en ese torqueado, mucha menor fuerza, es mejor expresión, y vamos a tener mucho cuidado con eso ahora en adelante, porque muchas bujías se están desprendiendo, se están dañando, se están quedando roscas al interior de los motores, y es principalmente bujías de materiales de mala calidad, pero muchas veces también producto de esos problemas derivados del sobretorque cuando se reinstalan las bujías en los motores. Y otro tema importante es la inclinación o ciertas tendencias en diseño de los motores que tenemos ahora en los mercados, que implican que el acceso a los plug holes de los motores, a los agujeros de las bujías, sean complejos, sean no rectos, sino que estén inclinados, y que implique que se utilicen herramientas especiales o se tenga mucho cuidado para no fracturar de pronto una bujía o no atascar una bujía en ese agujero, generando muchísimos problemas. Entonces los bloques cada vez son más pequeños, cada vez son de materiales menos durables, de aluminio, de materiales muy débiles, por llamarlos de alguna manera, aunque tienen grandes cualidades en cuanto al control y el aguante de temperatura, pero son materiales muy susceptibles a tener problemas en las roscas, a tener problemas de otro tipo, cuando no se trabajan adecuadamente y cuando no se cuenta con la herramienta ideal para eso. Entonces, ténganlo en cuenta y tengan en cuenta, por favor, estas mediciones que se pueden hacer con un multímetro muy fácilmente en cualquier punto de venta, en cualquier almacén, en cualquier taller, obviamente. Y estas mediciones lo que nos van a permitir es tomar una bujía, y si ponemos nuestro multímetro en su modo de ohmiaje y empezamos a medir el ohmiaje o la resistencia de esa bujía, pues vamos a obtener que debe estar dentro de unos valores que son un rango por debajo de los 5.000 ohmios o 5 kiloohmios que veníamos hablando hace un momento. Cuando no tengamos las bujías dentro de estos rangos, vamos a tener una señal de alerta en cuanto a que algo no está bien, a que es un producto falsificado o a que podemos tener alguna situación anormal que nos complique la vida en ese caso. Entonces, si no es una aplicación especial que tenga un límite o un rango de resistencia elevado, como algunos vehículos Kia, algunos vehículos Hyundai que recuerden este momento, pues siempre vamos a tener nuestras bujías por debajo de esos 5 kiloohmios, y esta medición va a ser una muy buena prueba para probar la originalidad de los productos. Se los dejo como una recomendación. Es tan fácil como se ve en la imagen: tomar la bujía, colocar en cada polo una de las partes del multímetro y hacer esa medición de resistencia que nos va a permitir entender y nos va a permitir si la bujía está trabajando bien, si es una bujía original y si está dentro del rango que debería estar. Tener en cuenta algo muy importante, y es que no vamos a tener siempre la misma resistencia o el mismo nivel de ohmiaje en las bujías. Esto va a variar por diferentes factores, y como fabricantes, ninguno de los fabricantes de bujías puede garantizar un valor exacto de resistencia. Siempre va a ser un rango y siempre va a estar dentro de unos valores o niveles que, si son los adecuados, pues va a ser entre 2.5, 2.9, 3, 3.5 y 5 kiloohmios o 5.000 ohmios. Ténganlo muy en cuenta, y tengan en cuenta que pueden hacer también pruebas de medición de continuidad al interior de la bujía, analizar si el recorrido de la corriente en la bujía es adecuado o si hay fisuras, fallas o fugas de corriente por alguna parte diferente a los electrodos, que es a donde debe llegar el 100% de esa tensión o de ese voltaje que estamos recibiendo de la bobina. Entonces, esta prueba nos va a ayudar a determinar si nuestra bujía está transmitiendo correctamente la tensión, y nos va a permitir saber si hay algún tipo de interrupción en esa continuidad o algún tipo de problema interno, una falla, una fractura que le esté impidiendo a la bujía transmitir correctamente o conducir correctamente esa tensión o esa corriente. Y tenemos pruebas de fugas, que cuando haya ese tipo de fracturas o cuando haya escapes de corriente por otras partes que no sean los electrodos de la bujía, pues vamos a poder detectarla a través del casquillo, a través de la llave,
o a través de esa cerámica, como cuando, por ejemplo, tenemos fracturas en la cerámica y hay escapes de corriente o de tensión a través de los cables, de los capuchones y demás. Pero entonces son 3 pasos muy simples de cómo diagnosticar las bujías, de cómo entender la medición de resistencia. Me encanta ver a Pedro haciendo en este momento una medición de resistencia en sus bujías, pero básicamente van a comprobar con el ejercicio de Pedro, que quiero compartirlo con todos, que es tan fácil como él lo está haciendo en este momento y como pueden verlo en la cámara en nuestra presentación. Él ya puede estar haciendo la medición de resistencia de las bujías en ese momento y va a tener con mucha facilidad la posibilidad de determinar cuando una bujía sea original o cuando una bujía de pronto sea una falsificación. Y entonces, para cerrar, pues vamos a ver una serie de fallas o de problemas que nos van a indicar que tenemos situaciones anormales al interior del motor en nuestra bujía. Y la bujía nos va a dar una gran cantidad de información con solo verla y nos va a permitir entender qué está pasando en los procesos del motor. Entonces las bujías normalmente pues tienen un desgaste natural en sus electrodos, se van deteriorando, se van perdiendo los ángulos, se va perdiendo su forma y eso es lo que llamamos la electroerosión. Esos procesos de desgaste son naturales y se presentan con el tiempo a medida del trabajo, pero cuando se presentan prematuramente, pues tenemos situaciones anormales que tenemos que atender. Cuando se presentan, digamos que la saturación en nuestras bujías con este tipo de material, que es material particulado, producto de la combustión, cuando se adhiere esta carbonilla, cuando se pegan estos elementos a nuestra bujía, pues lo que vamos a tener es un problema de saturación de esos electrodos y la formación de una capa que impide el flujo adecuado de corriente entre los electrodos. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque tanto la carbonización seca como la húmeda son básicamente el 90% de las causas de deterioro de las bujías en el mundo. Y tenemos una particularidad en Venezuela porque probablemente no es esta la causa en este momento del deterioro y de que las bujías duren tampoco y se debe a otro tipo de problemas. Entonces, esto es algo supremamente importante y en realidad típico para mí en este ejercicio de llevar esta información a todos los mercados de América Latina. Lo que tenemos ahora es un problema muy diferente en Venezuela, es un problema de la temperatura descontrolada que está generando problemas de desgaste en los materiales, que está generando una cantidad de situaciones superanormales y que están, digamos, llevando a unos extremos la resistencia a estos elementos que no les puedo mencionar, sometidos a tan altas temperaturas y que sin duda están generando unos desgastes impresionantes y fundición de partes y demás. Entonces, aquí hay unos diagnósticos importantes que en el común denominador de los motores se presentan por problemas o en el sistema de refrigeración o problemas de incremento de la temperatura en la cámara por algunos factores importantes o problemas de pérdida de compresión y de paso de ciertos elementos a través de los anillos que también generan incrementos de la temperatura, pero pues en el caso del deterioro por este tipo de combustibles, pues no hay, digamos, una forma de manifestarlo o de tipificarlo, porque es algo que estamos encontrando de forma nueva, de alguna manera, por decirlo de alguna forma. Y hay un tema importantísimo que yo quiero mencionarles antes de ir cerrando este espacio, y de nuevo les pido mil disculpas por haberme extendido tanto, pero es el tema de la gran cantidad de fuentes de producto que tenemos en este momento en los mercados del mundo entero. Y esas fuentes de producto, pues son miles, hay miles de opciones, pero solo somos uno los fabricantes y Denso solo es uno. Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante y quiero invitarlos a identificar muy bien lo que son de alguna forma los distribuidores autorizados de nuestra marca, que son a nivel del mundo muchísimos y que muchos de ellos trabajan a través de ventas online o a través de canales de distribución comerciales online que están muy de moda ahorita y otros son más tradicionales o otros van al canal tradicional que es el canal primordial y por el cual trabajamos mayormente nosotros. Entonces hay que tener esto muy en cuenta porque existen otro tipo de negocios que son tiendas en línea y que son, digamos, espacios donde confluyen múltiples vendedores y donde el control que hay de los productos no es totalmente adecuado y donde ellos, digamos que a pesar de tener un excelente servicio al cliente y una protección al consumidor que debemos aprender cómo utilizar, pues están causándonos problemas de alguna manera en diferentes mercados por diferentes razones. La más importante porque las decisiones se están tomando por precio y porque estamos acudiendo a resolver problemas que tenemos en nuestros motores de pronto a los canales no adecuados o no tradicionales y eso nos puede generar muchos problemas. Entonces es común actualmente ver cómo a través de todos estos e-commerce, todos estos canales de venta, pues vemos productos de la marca Denso
pero muchos de ellos con gran preocupación pues no cumplen de alguna forma con las características que deberían, no son, digamos, productos elaborados bajo nuestros estándares y en otras palabras pues no son productos densos. Entonces esta diferencia que pueden ver aquí es casi ninguna, y esto es un producto que podemos comprar en China fácilmente y traer y vender en nuestros países sin ningún control, infortunadamente, y esto nos está causando muchos problemas. Entonces la invitación es a entender un poco la importancia de no tener simplemente como adelado este tipo de canales tan importantes comercialmente y canales de venta, sino a aprender a utilizarlos, a entender cómo manejar la información que hay allí y sobre todo a no tragar entero y a desconfiar de los precios muy bajos, a desconfiar de las ofertas increíbles y a desconfiar de cualquier detalle que nos pueda de alguna forma prender las alarmas y decirnos que hay un problema o hay un producto falsificado. Entonces, afortunadamente vemos cómo a través de estos programas como el Brand Protection Program que está montando Mercado Libre con sus clientes en todo el mundo, pues esas iniciativas son las que necesitamos para que estos canales de alguna manera puedan ser regulados, para que pueda trabajarse correctamente a través de estos canales, podamos garantizar un producto que sea original y que sea de una fuente única que somos nosotros y que, como les digo, pues no estamos llevando a través de estos canales muchas veces productos. Entonces quiero hacer esa claridad y quiero exaltar de alguna forma el trabajo y la iniciativa de plataformas como Mercado Libre, que está buscando la manera de poner control y ayudar a que marcas como nosotros pues sean respetados y puedan trabajar honorablemente en mercados sin tener este flagelo de la falsificación y sobre todo sin tener que esas situaciones que confunden y que generan muchos problemas. Entonces, de bujías falsificadas podemos hablar muchísimo, pero a largo plazo, a mediano plazo, pues los problemas que acarrean el uso de este tipo de bujías son problemas enormes y desgastes y deterioros y problemas de verdad fuertes en nuestros motores. Entonces, quiero darles unos tips, unos consejos, unos datos importantísimos para que ustedes puedan identificar este tipo de bujías. Son comunes no solamente en Venezuela, son un problema que tenemos en toda América Latina. Yo tengo en Colombia ese problema, tengo ese problema en Bolivia, tengo ese problema en muchos países, en Panamá, y es algo con lo que estamos tratando nosotros desde donde podemos pues mitigar y pelear contra esto. Yo tengo mi colección de bujías falsificadas y créanme que va a ser recogido en muchísimos países diferentes. Y es un tema que nos preocupa mucho, pero queremos darle a ustedes herramientas y la posibilidad de identificar y de reconocer cuando un producto sea un producto denso original o cuando no. Entonces, muy importante esto. Este video dura 1 minuto y nos va a dar muy buenas They señales. say that imitation is the highest form of flattery, but nothing compares to a genuine Denso spark plug, and counterfeits can lead to poor performance and can potentially damage your engine. So here are 5 tips to spot a fake Denso spark plug. Tip number 1. Do a visual check of the plug. The terminal of the counterfeit plug often has a glossy finish, poor printing that can be easily scraped off, and the plug housing can have noticeably poor finish and thread quality. If you have a Denso plug that you know is genuine, it can be helpful to compare them side by side. Tip number 2. Check the tip. Genuine Denso spark plugs require the superfine precious metal electrode to be attached with an advanced laser welding technology. Fake plugs do not use this technology and therefore have tips that are substantially larger. They can also indicate that the tip is made of nickel instead of iridium. Use a caliper to measure the width of the tip. A genuine Denso iridium spark plug should have a 0.4mm to 0.55mm tip, depending on the application. Low quality welding can cause materials to melt faster and for the electrode to break off and drop inside the cylinder head, potentially causing engine damage. Tip number 3. Do a scratch test. No hay video, Camilo, no hay video. Constructed using cheap materials or are coated with paint, no. while a Denso plug is made with solid construction and no coating. Use a pocket knife or other sharp object to scratch the hexagon. If you see scratches, Tenemos problemas con el video, me decía alguien, no sé si hay problemas con la conexión, lo lamento, pero bueno. No, se ve bien. Bueno, Okay. por lo menos yo lo veo bien. Bueno, vamos a terminar, igual ya les voy a reforzar lo que vemos en el do video. a scratch test. Counterfeit Va bien, se ve bien. scratch the hexagon. If you see scratches, then you've spotted a fake plug.
Tip number 4, inspect the angle of the ground electrode. A genuine Denso spark plug is carefully positioned to produce the best spark functionality inside the combustion chamber. Deviations can increase or decrease the gap distance and affect spark performance. Tip number 5, buy from an authorized Denso distributor. If the price is unexpectedly low, and you're buying from an unauthorized online distributor or auto parts shop, the chance that you're buying a low-quality counterfeit plug are high. That's it. 5 simple tips to make sure you're using genuine. Bueno, 5 tips muy sencillos, 5 diferencias que saltan a la vista cuando se es observador y cuando se tiene esta información que a partir de ahora la van a tener y la capacidad de identificar de alguna forma las señales de alarma de los productos falsificados. Muy importante, tengo 2 bujías en la mano. Yo sé que es difícil a través de la cámara ver las diferencias. Las 2 son referencias K20 HRU11, muy utilizadas en Venezuela, lo sé. Una es una bujía original Denso y otra es una bujía falsificada. Entonces, la mejor garantía de originalidad siempre será una buena procedencia. Esto es muy importante y comparar las bujías nos va a facilitar muchísimo la identificación de esas diferencias que hacen un producto falso. Entonces, a simple vista parecen iguales, pero las diferencias entre ellas son muy, muy grandes. La primera diferencia la encontramos en la forma de las pestañas o de las ondulaciones que hay en la cerámica de nuestra bujía. Esas ondulaciones van a cambiar en función de su forma y al tacto va a ser de alguna forma sencillo determinar estas diferencias. Otra diferencia importantísima a nivel de los electrodos de masa va a ser la calidad, el tamaño y la soldadura de estos electrodos, que va a cambiar muchísimo en función de si la bujía es original o es falsificada. Esta es muy diferente si la pueden comparar y la pueden alcanzar a analizar en lo que les estoy mostrando. Entonces, tenemos la prueba del scratch o la prueba del raspado, que nos va a permitir garantizar que el material metálico, el elemento que están utilizando para fabricar la bujía, es el adecuado y es un metal de buena calidad. Las bujías falsificadas utilizan metales de muy baja calidad, generalmente con tratamientos para mejorar su apariencia estética, coatings, algún tipo de recubrimiento, baños para que brillen, para que se vean bien, y esa es una señal de alerta también. Cuando tenemos el material de la llave de nuestra bujía que se modifica fácilmente en función de la fuerza o la raspadita que podemos hacerle con un cuchillo o con una navaja, pues vamos a tener también una señal de alerta que nos indica que esa bujía probablemente es falsificada. Entonces, el electrodo de masa va a ser de una perfección impresionante en las bujías Denso originales. Su posición, su grosor, su forma, como está soldado, digamos, ese núcleo, siempre va a ser muy, muy impecable en cuanto a su proceso de fabricación, y eso lo vamos a ver a simple vista con las diferencias que se pueden observar. Y tenemos también no solo la soldadura, sino también la punta y la forma de ese electrodo, que va a ser diferencial. No es muy común que falsifiquen bujías de alto desempeño, como de iridio o de platino, porque la gente se daría cuenta muy fácilmente que son bujías falsas con su desempeño, pero por eso es tan importante saber eso, porque estas bujías son las que más falsifican en realidad. Y debemos entender que estos electrodos en las bujías U-Groove pues tienen una forma, una coloración y unas características importantes que siempre van a cambiar. Y tenemos por último el marcado, que es un marcado importante que, como les dije, ya no va a ser Japón en las bujías U-Groove, porque no las fabricamos en Japón, y eso va a ser también una señal de alerta. No solo que la calidad de ese grabado no sea la ideal y no esté bien hecho, sino que diga Japón como origen, porque eso va a ser completamente falso. Y el tema también de la distancia entre electrodos, que en las bujías falsificadas van a dar esa distancia entre electrodos de forma no tan prolija, no tan pareja como deberían hacerlo y como lo hacen en nuestras bujías originales marca Denso. Y tenemos el diámetro de la cerámica, la forma de la rosca y esta separación entre la arandela y la parte de nuestra llave, que también va a ser un sinónimo de alteración cuando la veamos muy grande y cuando veamos que la rosca no está llegando, como en este caso, no sé si lo alcanzan a ver, pero tenemos una rosca muy separada entre la bujía, entre la parte de la brida donde se junta y la parte de la rosca, y eso nos indica que es una bujía falsificada y que simplemente los falsificadores han extendido esa rosca para llenar, digamos, y poner la chispa en una posición más cercana a la original, pero va a ser una bujía de mal desempeño y que no va a ser un sello adecuado ni va a tener un buen comportamiento frente al calor. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Les repito algo súper importante que es para nosotros
una frase que es una bandera, y es que la única garantía o la mejor garantía de originalidad es una buena procedencia, y comprar a distribuidores autorizados que compran directamente desde nosotros y que llevan productos al mercado no solo directamente desde nosotros, sino con el respaldo, la calidad, la garantía y todas estas características que una marca como Denso de más de 70 años pues lleva a cada uno de los mercados donde está presente. Entonces, esos distribuidores son una recomendación, ir directamente a ellos, tratar de surtirse de fuentes que de verdad conozcamos, de negocios tradicionales, y la mejor garantía de originalidad, como les digo, siempre será una buena procedencia. Yo con esto termino ese espacio por ahora, que espero que sea el primero de varios. Lamento mucho el haberme extendido un poco más de lo planeado, pero si tienen alguna inquietud, quienes puedan permanecer, pues les agradezco que me la hagan saber para responder sus inquietudes y poder cerrar de la mejor forma este espacio, que nuevamente en nombre de Denso y personalmente agradezco muchísimo por su atención.